¿Alguna vez has entrado en un sitio y has sentido un peso inexplicable en el corazón, un frío que recorre tu espalda o una sensación de inquietud sin razón aparente? ¿Te has preguntado por qué ciertos hogares parecen estar envueltos en una nube de tristeza, enfermedad o conflicto permanente? El mundo espiritual es una realidad que está en constante movimiento, aunque muchos no lo perciban. Hay lugares que, por su historia de sufrimiento, pecado o desesperación, se convierten en focos de energías negativas que afectan a quienes los habitan o los frecuentan. Estos ambientes pueden ser puertas abiertas a influencias malignas, y las consecuencias pueden manifestarse de formas que a menudo se pasan por alto. Insomnio, ansiedad, enfermedades recurrentes, depresiones inexplicables y discordias constantes dentro del hogar. Nada de esto ocurre por casualidad. El Padre Pío, cuya vida estuvo marcada por su lucha constante contra las fuerzas del mal, entendía con claridad cómo las tinieblas buscan infiltrarse en la vida de los fieles. Este santo, dotado de un profundo discernimiento espiritual, sufrió ataques directos del enemigo, porque su misión era guiar a las almas hacia Dios y liberarlas de toda opresión espiritual. Advertía con insistencia que el mal no es una abstracción ni un simple concepto teórico, sino una fuerza activa que opera en el mundo y en la vida de las personas. Ignorar su existencia y sus estrategias solo nos deja más expuestos a su influencia. La fe es nuestra mejor protección, pero también lo es el conocimiento. Saber reconocer los signos de un ambiente espiritualmente contaminado nos permite tomar las medidas necesarias para contrarrestarlo y restaurar la paz y la presencia de Dios en nuestro entorno. Hay lugares que nunca deberías pisar porque pueden drenar tu energía espiritual y dejarte vulnerable a influencias negativas. Estos sitios, marcados por historias de sufrimiento o prácticas contrarias a la luz divina, pueden volverse trampas para el alma. Pero no estamos indefensos. Dios nos ha dado el poder de santificar los espacios que habitamos y de disipar cualquier sombra que intente asentarse. La oración, los sacramentos y la presencia constante del Espíritu Santo en nuestra vida son nuestras mejores armas para contrarrestar cualquier forma de oscuridad. Antes de seguir adelante, quiero invitarte a compartir tu experiencia. ¿Alguna vez has sentido una energía extraña en un lugar? ¿Has percibido una atmósfera de pesadez, como si algo invisible estuviera perturbando la paz? Tu testimonio podría ser la clave para que otros comprendan la importancia de proteger su hogar y su corazón de influencias negativas. Compartir lo que has vivido no solo te ayudará a comprender mejor lo que ocurre, sino que podría iluminar el camino de alguien que está enfrentando una situación similar sin saber qué hacer. Ahora, presta atención, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu vida espiritual para siempre. Dios nos ha llamado a ser luz en medio de la oscuridad, pero para cumplir con esta misión, primero debemos aprender a identificar dónde se oculta la tiniebla. Que esta enseñanza sea para ti y tus seres queridos un escudo espiritual, una guía para reconocer y evitar aquellos sitios donde la presencia del mal se fortalece. Recuerda las palabras del Padre Pío: la oración es la mejor arma que tenemos. Es la llave que abre el corazón de Dios. Con fe y discernimiento podemos transformar cualquier espacio en un santuario de paz y bendición divina. Uno de los lugares que nunca deberías habitar es aquel donde sus residentes viven en constante miedo sin una razón aparente. El miedo es una de las armas más efectivas del enemigo para debilitar la fe y sembrar la desesperanza. En la Escritura leemos: en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. Entonces, ¿por qué hay tantas personas atrapadas en la angustia dentro de sus propios hogares? El Padre Pío advertía que el temor irracional
puede ser una señal de que hay una presencia espiritual perturbadora en el ambiente. Un hogar donde la paz está ausente, donde se experimentan pesadillas recurrentes, donde la soledad trae consigo una sensación de peso y desasosiego. Podría estar afectado por una influencia invisible que busca sembrar la inquietud y el desaliento. Existen casas en las que los habitantes evitan ciertas habitaciones sin explicación lógica, donde la tensión se percibe en el aire y donde, tras un tiempo prolongado, las personas se sienten agotadas, enfermas o con una angustia inexplicable. Es como si una presencia oculta robara la paz, drenara la energía espiritual y dejara una carga insoportable sobre quienes allí viven. Muchas veces esto está relacionado con el pasado del lugar. Pueden ser sitios marcados por sufrimiento, violencia, conflictos o prácticas que han abierto puertas a influencias malignas. Lo que muchos desconocen es que las palabras, las emociones y las acciones dejan una huella en los espacios que habitamos. Las paredes de un hogar absorben la energía que en ella se genera. El odio, el rencor y la desesperanza pueden impregnar el ambiente de tal manera que terminan afectando a quienes allí residen. Lugares donde se han vivido tragedias o episodios de gran dolor tienden a conservar una atmósfera densa y opresiva. Pero el bien siempre triunfa sobre el mal. Si sientes que tu hogar o algún sitio que frecuentas tiene una carga espiritual pesada, no te resignes a ello. Con la fe como guía, la oración como escudo y la luz de Dios como protección, cualquier lugar puede ser purificado y devuelto a su estado de paz y armonía. No olvides que Dios nos ha dado el poder de santificar nuestro entorno, de disipar la oscuridad con la luz de su presencia y de transformar el miedo en confianza absoluta en Él. Los objetos cuyo origen es incierto, aquellos heredados sin conocimiento de su procedencia o traídos de lugares donde la fe no ha sido invocada, pueden convertirse en canales de perturbaciones espirituales. El Padre Pío advertía con claridad que donde existe un temor inexplicable, es posible que una batalla espiritual invisible esté teniendo lugar. El enemigo se nutre de la desesperación, la tristeza y la falta de fe. Cuando un hogar se llena de miedo, la confianza en Dios se debilita y las tinieblas encuentran espacio para manifestarse. Sin embargo, esto no es algo que debas aceptar como un destino inevitable. El poder divino es infinitamente más fuerte que cualquier influencia maligna, y tu casa puede ser restaurada a través de la presencia de Dios. El primer paso para lograrlo es invocar la luz de Cristo dentro de tu hogar. Dedícale tu casa al Señor, pídele que reine en cada rincón y que expulse toda sombra de oscuridad. La oración es el arma más poderosa que tenemos, como lo enseñó el Padre Pío, quien repetía incansablemente que el rosario es el escudo de aquellos que desean vencer las batallas de la vida. Al rezar dentro de tu hogar, la oscuridad se desvanece, porque la luz del Espíritu Santo llena cada espacio. No hay tiniebla que pueda resistir la presencia de Dios cuando su nombre es invocado con fe. Otra práctica de gran fortaleza es el uso del agua bendita. La Iglesia nos enseña que este sacramental, cuando es utilizado con devoción, posee el poder de purificar y expulsar toda influencia negativa. Recorre tu casa rociándola con agua bendita mientras proclamas bendiciones sobre tu hogar. Pide al Señor que santifique cada habitación, que todo miedo se transforme en la paz de Cristo y que cada espacio refleje la presencia divina. Además de la oración y la bendición del hogar, es crucial vigilar las palabras que se pronuncian dentro de él. Las discusiones constantes, las palabras hirientes y las maldiciones generan un ambiente propicio para que las fuerzas del mal se fortalezcan. Por el contrario, las palabras de amor, fe y esperanza
construyen un refugio de luz y paz. La Sagrada Escritura nos recuerda en el libro de los Proverbios 18:21 que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Por ello, elige hablar con amor y gratitud, sembrando armonía en tu hogar. Lo que expresas con tu boca tiene una influencia directa sobre la atmósfera espiritual de tu casa. Si bendices, si proclamas la paz y si invocas la presencia de Dios, estarás edificando un lugar donde las sombras no pueden prevalecer. Pero si permites que la desesperanza y la discordia se instalen, el ambiente se verá contaminado por el caos y la angustia. Si alguna vez sientes que tu hogar se ha convertido en un lugar donde la inquietud y el miedo reinan, recuerda que Dios te ha dado la autoridad para transformar ese ambiente. En el nombre de Cristo, proclama con voz firme que tu casa le pertenece a Él. Pide la intercesión de la Virgen María y de los ángeles para que custodien tu hogar con su protección celestial. El mal no puede resistir la fuerza de la fe verdadera, y donde hay oración, el enemigo es expulsado. El Padre Pío nos enseñó que la oración es la mayor de las armas espirituales. Tómala con determinación y verás cómo tu hogar se llena de luz y protección. Cuando te comprometes a la oración constante en tu casa, estás construyendo un muro espiritual que impide la entrada de las tinieblas. Tu hogar será un refugio donde la presencia de Dios reinará sobre toda influencia negativa. Es fundamental comprender que la lucha espiritual dentro de una casa no es solo una sensación de inquietud o temor psicológico, sino un combate real contra fuerzas que buscan sembrar la duda y la desesperanza. El enemigo sabe que donde hay miedo, hay una puerta abierta a la incredulidad, y cuando la fe se debilita, se facilita la entrada de la oscuridad. Pero la fe es el escudo que protege a los hijos de Dios. Cuando te entregas a la oración y clamas al Señor con confianza, cierras toda brecha que el enemigo pudiera usar para infiltrarse. La fe es la llave que trae de vuelta la paz y la serenidad en un hogar que parecía envuelto en sombras. Por eso, cuando percibas señales de miedo o intranquilidad, reacciona con oración ferviente y con la certeza de que Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Además de la oración diaria, es esencial mantener un ambiente en el hogar donde reine la paz y la presencia de Dios. Padre Pío siempre insistía en que una casa en la que los miembros de la familia están en constante conflicto se convierte en un espacio vulnerable a la inquietud y al temor. Cuando el amor y la comprensión están ausentes, se abre la puerta a la ansiedad y a la desesperanza. Por eso, es necesario esforzarse por cultivar la armonía dentro del hogar con gestos de perdón, paciencia y respeto mutuo. La unidad familiar no es solo un reflejo del amor divino, sino también un escudo contra toda perturbación espiritual. Cuando Dios es el centro de la familia, su paz se hace palpable y el miedo no encuentra lugar donde arraigarse. El Padre Pío, con su sabiduría y profundo discernimiento espiritual, siempre advertía sobre la necesidad de vigilar el entorno en el que se vive. Muchas veces, las fuerzas de la oscuridad no se presentan de manera evidente, sino que operan de forma sutil, sembrando la discordia y la angustia, sin que las personas lo perciban de inmediato. Por eso, es crucial estar atentos a cualquier señal que indique que el mal intenta infiltrarse en el hogar. La mejor protección es la vida espiritual firme, la oración incesante y la búsqueda de la presencia divina en cada rincón del hogar. Leer la Sagrada Escritura, participar en la comunidad de fe y recibir la orientación de un sacerdote son prácticas que fortalecen la protección espiritual del hogar. Cuando un hogar se convierte en un santuario de oración, la luz de Dios lo envuelve y ninguna sombra puede habitar en él. Así, en lugar de ser un sitio de inquietud, la casa se transforma en un refugio de paz, donde el temor no tiene cabida y donde el alma encuentra descanso en la certeza del amor de Cristo.
El Padre Pío recordaba a sus fieles que el hogar es el reflejo del estado del alma de quienes lo habitan. Un hogar consagrado a Dios es un espacio lleno de bendiciones y protección divina. Para ello, es necesario utilizar los medios espirituales que la Iglesia ofrece: la oración ferviente, la fe inquebrantable y los sacramentales como el agua bendita. Estas armas espirituales no solo ahuyentan toda influencia negativa, sino que impregnan el ambiente con la gracia celestial, haciendo del hogar un verdadero refugio para el alma. Otro aspecto que no debe ignorarse es la sensación que transmite un lugar. Hay espacios que, aunque el sol brille en el exterior, siempre parecen fríos y envueltos en una atmósfera sombría. No se trata solo de una percepción física, sino de una realidad espiritual que muchos experimentan sin poder explicarla. Algunas personas sienten escalofríos repentinos, una brisa helada en un sitio cerrado, o incluso la sensación de que alguien las observa sin razón aparente. Estos signos no deben ser descartados a la ligera, ya que pueden ser indicios de que hay una presencia que no pertenece al mundo físico. En muchas ocasiones, Padre Pío enseñaba que los cambios de temperatura en ciertos ambientes podían ser una manifestación de presencias espirituales que perturban el lugar. No es raro que en sitios donde ha habido sufrimiento, violencia o prácticas alejadas de Dios, la atmósfera se torne densa, pesada y fría. La ausencia de calor en un hogar no se manifiesta solo en la temperatura, sino también en la falta de alegría, de amor y de comunión entre quienes lo habitan. Un hogar en el que reina la tensión constante, el aislamiento y la frialdad en las relaciones es un hogar espiritualmente vulnerable. Así como un lugar puede estar cargado de paz y bendiciones, también puede verse afectado por influencias negativas que drenan la energía de quienes lo ocupan. En estos casos, es fundamental recurrir a la oración, a la presencia de la Eucaristía y a la consagración del hogar a Dios. Allí donde el mal intenta sembrar la inquietud, la luz de Cristo debe ser encendida con mayor fervor. Como decía el Padre Pío, la oración es la mejor arma que tenemos, y cuando una casa está llena de oración y confianza en Dios, no hay espacio para el temor ni para la influencia del enemigo. Por eso, todo creyente debe procurar que su hogar sea un refugio de paz, un lugar donde el amor divino sea la fuente de toda fortaleza y donde el espíritu encuentre descanso en la certeza de que Dios siempre protege a quienes confían en Él. A veces, sin una razón aparente, quienes habitan un lugar sienten que algo no está bien, como si una presencia invisible robara la tranquilidad y el consuelo del hogar. La Sagrada Escritura nos recuerda que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como se menciona en 1 Corintios 14:33. Si un hogar carece de serenidad, es una señal de que algo está espiritualmente fuera de orden. La ausencia de paz en un ambiente puede ser el reflejo de una perturbación más profunda, algo que trasciende la simple discordia entre las personas. Cuando la armonía desaparece de un hogar, es posible que fuerzas oscuras ejerzan su influencia en ese espacio. Esta falta de paz se manifiesta de distintas maneras: discusiones constantes, una tensión inexplicable en el aire o la presencia de emociones negativas como la ira, el miedo o la tristeza. Estas sensaciones generan un ambiente cargado que dificulta cualquier intento de tranquilidad y bienestar. En estos momentos, es fundamental invocar la presencia de Dios para restaurar el orden y la serenidad que solo Él puede conceder. El Padre Pío, dotado de una gran sensibilidad espiritual, comprendía profundamente estos fenómenos y aconsejaba con frecuencia que las casas fueran bendecidas regularmente.
Sabía que los lugares marcados por pecados graves, como la violencia, la injusticia o la práctica del ocultismo, podían convertirse en focos de influencia maligna. Muchas personas, al mudarse a una nueva residencia, comienzan a experimentar cambios en su estado emocional y espiritual sin comprender la razón. La tristeza, el desánimo, la discordia e incluso enfermedades sin explicación pueden ser señales de que el ambiente necesita ser purificado. Cuando un hogar está cargado de energías negativas, ya sea por eventos pasados o por la presencia de objetos con influencias nocivas, se genera un peso invisible que oprime a quienes viven allí. No es raro que las personas sientan que su vida se torna difícil, como si hubiera una barrera constante que les impidiera alcanzar la paz y la felicidad. La Iglesia Católica, a lo largo de los siglos, ha resaltado la importancia de la bendición de los hogares. Un lugar donde la oración es frecuente se convierte en una fortaleza espiritual, protegida contra cualquier influencia negativa. Padre Pío siempre enfatizaba que el maligno huye de los sitios donde se exalta el nombre de Dios, del mismo modo que la luz disipa la oscuridad. Cuando clamamos la presencia divina, la luz del Señor llena el ambiente y desvanece cualquier sombra que haya intentado instalarse. No debemos esperar a que la situación se torne insoportable para actuar. Podemos prevenir estas dificultades manteniendo la bendición de nuestros hogares y asegurando que Dios tenga un lugar permanente en ellos. Esta es una medida esencial para proteger el entorno donde vivimos y evitar que fuerzas negativas intenten apartarnos de la paz y la gracia divina. Si sientes que en tu hogar o en algún lugar que frecuentas existe una frialdad espiritual que perturba el alma, es crucial tomar medidas para restaurar la presencia divina en él. Dios es la fuente de toda luz y calor, y su presencia puede transformar incluso los lugares más oscuros. Para lograrlo, es necesario abrirle las puertas de nuestro corazón y de nuestro hogar, a través de la oración constante y el compromiso con la vida espiritual. Colocar imágenes sagradas, como el Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen María, en puntos clave del hogar puede marcar una gran diferencia. Estas imágenes no son meros adornos, sino recordatorios vivos de nuestra fe y de la protección divina. Además, actúan como signos visibles de que ese espacio le pertenece a Dios. Muchos santos, incluido el Padre Pío, recomendaron la creación de un rincón de oración en cada hogar, un lugar donde la familia pueda reunirse para buscar a Dios diariamente. Este acto sencillo, pero profundo, fortalece los lazos espirituales entre los miembros de la familia y crea un ambiente donde la paz de Cristo puede reinar plenamente. Encender una vela bendecida y orar por la protección del hogar es una práctica poderosa que ayuda a disipar cualquier influencia negativa. La llama de una vela simboliza la presencia de Cristo, la luz que disipa toda sombra y llena cada rincón con su gracia. Cuando una vela es encendida con fe, se convierte en un signo visible de esa luz que vence la oscuridad y trae consigo la presencia divina al hogar. Padre Pío comprendía profundamente este misterio, pues sabía que la luz de Cristo no solo ilumina el espacio físico, sino que también transforma el alma de quienes la reciben con devoción. Al encender una vela con oración sincera, es como si estuviéramos invitando al mismo Señor a morar entre nosotros, a llenar cada espacio con su paz y alejar toda influencia negativa que pudiera acechar. Es fundamental que esta oración se haga con una fe firme, invocando al Espíritu Santo para que santifique el hogar y restablezca la paz. Cuando se ora con convicción, con la certeza de que el poder de Dios es inquebrantable, el ambiente se purifica y el desorden espiritual se desvanece. Sin embargo, si persisten sensaciones de inquietud o frialdad en el hogar,
puede ser necesario acudir a un sacerdote para una bendición especial. Padre Pío, con su profundo conocimiento de la lucha espiritual, sabía que la autoridad de un sacerdote, conferida por Dios mismo, es un escudo contra toda presencia contraria a la voluntad divina. A lo largo de su vida, muchos acudieron a él buscando ayuda y fueron testigos de cómo una simple bendición podía restaurar la paz y la armonía en sus hogares. La bendición sacerdotal es un don de Dios para la Iglesia, una gracia que tiene el poder de cerrar puertas espirituales que pudieron haber sido abiertas por prácticas indebidas o por eventos pasados que dejaron una huella en el ambiente. No debemos temer a la oscuridad, pues la luz de Cristo siempre prevalece. La Escritura nos lo recuerda con claridad. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas. Juan 8:12. Padre Pío exhortaba constantemente a sus fieles a no dejar que el miedo o la duda se infiltraran en sus corazones, sino a confiar plenamente en la presencia de Dios. Cuando un hogar se siente frío, vacío o sin vida, es posible que en él no se esté cultivando la presencia del Señor. La fe, la oración y el deseo sincero de buscar la santidad pueden transformar cualquier lugar en un refugio de paz y en un escudo contra toda perturbación espiritual. Cuando llevamos la luz de Cristo a nuestros hogares, no solo disipamos las sombras, sino que también creamos un espacio donde la gracia de Dios puede fluir libremente, brindando protección y equilibrio. Existen señales que pueden alertarnos sobre un ambiente espiritualmente enfermo. Padre Pío entendía que la creación de Dios es sensible a la realidad espiritual, y por ello, cuando una casa se convierte en un lugar donde las plantas no prosperan sin razón aparente, esto podría ser un reflejo de un problema más profundo. La naturaleza es un testimonio del orden divino, y cuando en un hogar las plantas se marchitan a pesar de recibir los cuidados adecuados, podría indicar que hay una perturbación espiritual afectando ese entorno. No se trata solo de falta de luz o nutrientes, sino de una carga negativa que puede estar impregnando el ambiente. Así como el cuerpo humano muestra signos visibles cuando está enfermo, un hogar espiritualmente afectado también puede manifestar síntomas. Muchas personas han notado que, al mudarse a ciertos lugares, sus plantas comienzan a deteriorarse sin explicación, cuando antes crecían saludables en otros espacios. Este fenómeno puede ser una advertencia de que algo no está en armonía con la voluntad de Dios. Además de la decadencia inexplicable de las plantas, la presencia constante de insectos o plagas en lugares donde no deberían proliferar también puede ser un indicio de una carga espiritual en el ambiente. Padre Pío enseñaba que la batalla entre el bien y el mal se libra no solo en el corazón de las personas, sino también en el entorno en el que habitan. Lugares donde hay conflictos constantes, donde se acumula el rencor, donde el perdón no se ejerce y donde en el pasado se realizaron prácticas espirituales indebidas, pueden convertirse en focos de perturbación. Estas energías no solo afectan a quienes residen en el hogar, sino que también pueden impactar la vitalidad de cualquier ser vivo en él. La solución siempre será volver a Dios, restaurar la oración en el hogar, acudir a los sacramentos y buscar la bendición sacerdotal. Porque donde Cristo reina, la paz y la armonía son restauradas, y ningún poder de las tinieblas puede prevalecer. Llevar un crucifijo bendito en el interior del hogar y orar con verdadera devoción es una de las maneras más eficaces de restaurar la armonía espiritual en el ambiente. El crucifijo no es solo un símbolo, sino la manifestación del triunfo de Cristo sobre el mal. Un recordatorio constante de su sacrificio y su poder redentor. Su sola presencia es un escudo contra las influencias adversas.
A lo largo del tiempo, muchos santos han enfatizado la necesidad de fortalecer la presencia de Cristo dentro del hogar, especialmente cuando se percibe fragilidad espiritual en la familia. Consagrar el hogar a Dios es abrirle las puertas a su luz, permitiendo que toda oscuridad que pueda haberse instalado se disipe. Padre Pío hablaba con frecuencia de la importancia de hacer de cada casa un santuario, un refugio donde la presencia divina se manifieste en cada rincón. Utilizar agua bendita al regar las plantas es una práctica que no solo beneficia a la naturaleza, sino también al hogar en su totalidad. Esta agua, cargada de significado espiritual, ha sido utilizada durante siglos para purificar, proteger y santificar todo lo que toca. Muchos creyentes afirman que, al esparcir agua bendita en sus hogares, perciben un ambiente más ligero, una paz renovada que envuelve cada espacio. Al aplicarla sobre las plantas, no solo se está cuidando de la creación de Dios, sino que también se está pidiendo su gracia para restaurar todo lo que está bajo nuestro resguardo. Padre Pío enseñaba que la creación responde a la santidad y que lo que ha sido afectado por influencias negativas puede ser sanado a través de la fe. Dios nos ha dado la capacidad de transformar nuestro entorno con oración y devoción, y cada gesto hecho con intención espiritual tiene su eco en el mundo invisible. Es fundamental mantener el hogar libre de objetos que puedan atraer malas influencias, pues sin darnos cuenta, podemos conservar elementos que perturban la paz espiritual. Existen objetos que, por su origen o su historia, pueden cargar energías que afectan el bienestar del hogar y sus habitantes. Padre Pío advertía sobre la necesidad de discernir qué permitimos ingresar a nuestra casa, pues algunos objetos, ya sean regalos, reliquias heredadas o artículos adquiridos sin meditarlo, pueden ser portadores de influencias no deseadas. Todo aquello que no glorifique a Dios, que genere inquietud espiritual o que haya estado ligado a prácticas contrarias a la fe, debe ser retirado sin vacilación. El hogar debe ser un refugio donde la paz y la presencia divina sean palpables en cada detalle y donde todo lo que en él habite contribuya a la serenidad y la gracia. Si algo en tu hogar no está en armonía, si las plantas se marchitan sin razón aparente, si los animales muestran inquietud constante o si la atmósfera se siente pesada, es un llamado a examinar qué está ocurriendo espiritualmente. Nada sucede sin motivo. Y cuando el entorno muestra signos de malestar, es el momento de buscar a Dios con más fervor, fortalecer la oración y limpiar espiritualmente el espacio. Padre Pío hablaba de la importancia de la oración como la herramienta más poderosa para transformar cualquier ambiente, pues es a través de ella que el alma se fortalece y la oscuridad retrocede. Cuando un hogar es espiritualmente sano, se refleja en la alegría de quienes lo habitan, en la vitalidad de la naturaleza que lo rodea y en la armonía general del entorno. Por eso, cuando percibas que algo no está bien, no ignores las señales. Busca a Dios, refuerza la fe y permite que su gracia renueve cada rincón. Otro aspecto crucial es evitar conservar reliquias y objetos de procedencia incierta. ¿Conoces realmente el origen de todo lo que posees en tu hogar? A menudo, las personas adquieren objetos en viajes o heredan artículos sin considerar que algunos pueden haber estado involucrados en prácticas espirituales dudosas. Estos elementos no son simples adornos, sino que pueden llevar consigo historias ocultas que influyen en la atmósfera de la casa. Padre Pío enseñaba que ciertos objetos pueden servir como canales para influencias malignas si han sido utilizados en rituales o consagrados a fuerzas ajenas a Dios. Muchos desconocen que algunos elementos han sido empleados en ceremonias ocultistas o espiritismos, y al llevarlos al hogar sin saberlo, permiten que esas influencias se infiltren en el entorno. El mal
muchas veces, se oculta en detalles sutiles y se necesita discernimiento para detectar lo que puede estar causando perturbaciones espirituales. Símbolos paganos, amuletos o incluso regalos de personas con malas intenciones pueden abrir puertas que no deberían ser abiertas. Aunque algunos objetos parezcan inofensivos, su historia puede estar vinculada a prácticas que no provienen de Dios. Se han dado casos en los que, tras recibir ciertos obsequios, las personas comienzan a experimentar malestares físicos, conflictos familiares, insomnio o un constante sentimiento de inquietud. Esto no es casualidad, pues ciertos objetos pueden actuar como puntos de acceso para influencias espirituales negativas. Es por ello que antes de aceptar cualquier artículo en tu hogar, debes pedir a Dios discernimiento. No todo lo que se recibe debe conservarse. Muchas veces, por cortesía o por costumbre, aceptamos cosas sin cuestionar su procedencia ni la intención de quien las entrega. Sin embargo, la prudencia espiritual nos enseña que es mejor evitar aquello que genera dudas o inquietudes en el alma. Si al observar un objeto sientes un malestar inexplicable o percibes que, desde que llegó a tu hogar, han comenzado a ocurrir sucesos extraños, es posible que debas cuestionarte si realmente debe permanecer allí. Padre Pío siempre advertía sobre la influencia que ciertos objetos podían tener en el alma y en el ambiente de un hogar. No basta con esconder algo en un rincón o deshacerse de ello sin más. Algunos objetos pueden llevar consigo cargas espirituales que permanecen adheridas mientras existan. Por ello, cuando decidas desprenderte de algo, hazlo con oración, pidiendo a Dios que rompa cualquier atadura espiritual que haya podido formarse a través de ese objeto. Si se trata de algo con valor sentimental, pero que despierta en ti inquietud o temor, busca la guía del Señor para saber cómo proceder. En algunos casos, quemarlo o destruirlo puede ser la opción más adecuada. Mantén tu hogar puro con oraciones constantes y bendiciones, porque un ambiente espiritualmente saludable no se mantiene solo, sino que requiere una vigilancia incesante. Así como limpiamos nuestros hogares físicamente para evitar la suciedad y el desorden, también debemos purificarlos espiritualmente mediante la oración, el uso de agua bendita y la presencia de objetos sagrados que eleven nuestras almas hacia Dios. La bendición de un sacerdote es un recurso poderoso para restaurar la paz en un hogar donde hay disturbios espirituales. Padre Pío insistía en que todo lo que nos rodea debe servir para glorificar al Señor y acercarnos a Él. Jesús nos enseñó: no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Mateo 6, 19 a 20. Nuestra verdadera riqueza no está en lo material, sino en la gracia y la paz de Dios. Si en tu hogar hay algo que no contribuye a tu crecimiento espiritual y en cambio genera angustia o temor, lo mejor es retirarlo y confiar en que Dios proveerá lo necesario para tu vida. Existen lugares donde las personas se enferman sin razón aparente. ¿Por qué algunos hogares parecen convertirse en focos de dolencias inexplicables? ¿Por qué ciertas casas dejan a quienes las habitan agotados, ansiosos o sin energía? La respuesta no siempre es física. Muchas veces, la raíz del problema es espiritual. Un hogar donde hay constante sufrimiento, discusiones, resentimientos arraigados y ausencia de fe puede convertirse en un centro de influencias negativas que afectan directamente la salud de sus habitantes. La palabra de Dios nos advierte: el ladrón solo viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10, 10. Esto nos muestra que existen fuerzas espirituales que buscan debilitar, oprimir e incluso destruir a las personas, mientras que Cristo nos trae liberación, sanación y plenitud. Durante su ministerio, Jesús sanó a muchos expulsando espíritus impuros.
revelándonos que la enfermedad no siempre tiene una causa puramente física, sino que a veces es resultado de influencias espirituales adversas, contra las cuales solo la fe y la oración pueden luchar. Padre Pío comprendía profundamente que la salud del alma está estrechamente ligada a la salud del cuerpo. Cuando un hogar está espiritualmente contaminado, sus habitantes pueden sufrir fatiga persistente, insomnio, ansiedad e incluso enfermedades que los médicos no logran explicar. El entorno en el que vivimos influye directamente en nuestro bienestar. Si un hogar está impregnado de negatividad, angustia y falta de paz, sus habitantes lo sentirán en su salud. Un ambiente espiritualmente pesado puede debilitar el sistema inmunológico y abrir la puerta a enfermedades que parecen no tener explicación. Esto ocurre porque el alma y el cuerpo están entrelazados. Cuando el alma sufre, el cuerpo también experimenta sus consecuencias. Lugares donde se practican actos espirituales dudosos, donde se blasfema con frecuencia o donde se vive en pecado, pueden convertirse en fuentes de enfermedad y sufrimiento, porque cuando la presencia de Dios se debilita, el mal encuentra espacio para actuar. Muchas personas que han habitado en lugares espiritualmente cargados han experimentado mejoría en su salud después de abandonar esos entornos. Padre Pío enseñaba que la oración es el arma más poderosa contra toda influencia negativa. Un hogar donde se reza con constancia se convierte en un refugio seguro contra las fuerzas del mal. La oración familiar, la bendición del hogar y la devoción a la Eucaristía son fundamentales para que la presencia de Dios reine en cada rincón. No basta con querer un hogar pacífico, hay que trabajarlo espiritualmente, protegiéndolo con la fe y la gracia divina. Cuando una familia se une en oración, se abre una puerta para que la gracia de Dios penetre en el hogar y lo transforme. La oración no solo fortalece la fe, sino que también renueva el espíritu y brinda protección contra las adversidades invisibles. Padre Pío siempre insistió en la importancia de la oración en comunidad, pues donde dos o más se reúnen en el nombre del Señor, allí está Él presente. La intercesión de los santos es un auxilio poderoso en esta batalla espiritual, ya que ellos, que gozan de la visión beatífica, pueden interceder en favor nuestro y de nuestros hogares. No son pocos los testimonios de quienes, al invocar a San Miguel Arcángel, protector contra las fuerzas del mal, o a San Benito, cuya medalla ha sido utilizada durante siglos para alejar las influencias malignas, han visto cambios significativos en el ambiente de sus casas. Asimismo, los objetos bendecidos pueden servir como recordatorio tangible de la presencia de Dios y un escudo contra cualquier perturbación espiritual. Pero lo más importante es mantener la fe firme y confiar plenamente en la misericordia divina. Padre Pío advertía que el desánimo y el miedo son herramientas utilizadas por el enemigo para debilitar la confianza en Dios, especialmente en momentos de enfermedad o tribulación. No es raro que ciertas dolencias no tengan explicación médica, que una casa se sienta cargada o que la paz se vea constantemente interrumpida. En estos casos, más allá de buscar soluciones materiales, es esencial acudir a la dimensión espiritual. Un hogar donde se cultiva la fe y se da gloria a Dios se convierte en un refugio de paz, sanación y liberación. Si has notado que en tu hogar reina una sensación de pesadez, enfermedades inexplicables o conflictos constantes, tal vez sea momento de hacer un examen más profundo. No todas las cargas que llevamos son visibles. Algunas tienen raíces en el ámbito espiritual. Invitar a un sacerdote a bendecir la casa, renovar la vida de oración y eliminar cualquier objeto que pueda atraer influencias negativas son pasos fundamentales para restaurar la armonía. Dios, en su infinita bondad, tiene el poder de transformar cualquier ambiente
en un espacio de luz y paz. No todos los lugares son espiritualmente seguros. A simple vista pueden parecer inofensivos, pero pueden estar cargados de energías que afectan nuestra salud, nuestra tranquilidad y nuestra relación con Dios. Padre Pío hablaba con frecuencia sobre la batalla constante entre el bien y el mal, recordando que el enemigo nunca pierde la oportunidad de sembrar confusión y discordia. Sin una vida de oración y vigilancia, podríamos abrir puertas sin darnos cuenta y permitir que esas influencias dañen nuestro hogar y nuestras familias. Jesús mismo nos exhortó a estar atentos y a no dejarnos llevar por las trampas del maligno. La oración es el arma más poderosa contra cualquier ataque espiritual, y la vigilancia nos protege de ser arrastrados por ambientes que nos alejan de Dios. Un hogar debe ser un santuario de paz y bendición, no un campo de batalla donde el enemigo siembre discordia. Cuando una casa está consagrada a Dios, reinan el amor, la armonía y la protección divina. Sin embargo, si damos cabida a influencias negativas, abrimos la puerta al caos y al sufrimiento. Muchas personas viven en hogares donde el conflicto es constante, la enfermedad se vuelve recurrente y el descanso se ve perturbado. Sin saberlo, pueden estar enfrentando una lucha espiritual dentro de su propio hogar. Para fortalecer la protección espiritual de tu casa, empieza por crear un ambiente donde la presencia de Dios sea el centro. Haz de la oración un hábito diario. Reúne a tu familia para leer la palabra y permite que la luz divina inunde cada rincón de tu hogar. Si sientes que algo no está bien, no dudes en tomar medidas. Elimina cualquier objeto o práctica que pueda estar afectando el equilibrio espiritual y busca la guía de la iglesia. La bendición de un sacerdote y la vida sacramental son pilares fundamentales para mantener el hogar protegido. Como decía Padre Pío, la oración es la mejor arma que tenemos, es la llave que abre el corazón de Dios. Aférrate a esta verdad y convierte tu hogar en un refugio de paz, amor y gracia divina. Siempre que sea posible, es recomendable invitar a un sacerdote para que bendiga el hogar, pues esta acción contribuye a alejar cualquier perturbación espiritual que pueda estar presente. Padre Pío, en su profundo amor por la fe, siempre enfatizaba la importancia de la bendición sacerdotal como una manera de traer la presencia de Dios a los espacios donde vivimos. Si este mensaje ha tocado tu corazón, deja un me gusta y comenta: Señor, bendice mi casa. Este simple acto no solo fortalece la fe personal, sino que también puede convertirse en un testimonio para aquellos que aún no han comprendido la grandeza del amor divino. Pequeñas modificaciones en nuestra vida diaria y en la manera en que cultivamos nuestra relación con Dios pueden marcar una diferencia enorme en nuestra paz interior y en la protección de nuestro hogar. Cuando reconocemos la importancia de mantener un ambiente lleno de fe y buscamos conscientemente la presencia de Dios en nuestro día a día, abrimos las puertas a las bendiciones celestiales, permitiendo que su gracia transforme nuestra realidad. Padre Pío nos recordaba constantemente que donde hay oración y devoción, allí también está la protección divina. No olvides suscribirte al canal de Madre Celestial para recibir contenido que fortalecerá tu espíritu. Allí encontrarás palabras de inspiración, oraciones llenas de poder y reflexiones que te ayudarán a mantener tu conexión con Dios. La fe es un fuego que debe ser avivado a diario, y rodearnos de mensajes que edifican y fortalecen el alma nos permite permanecer firmes en la senda del Señor. No permitas que las preocupaciones del mundo o las sombras de la duda te aparten de lo verdaderamente esencial. Que Dios y el querido Padre Pío derramen bendiciones sobre ti. Que tu hogar se llene de luz, de amor y de una paz profunda que aleje toda negatividad.
Confía en que la presencia divina te protege y te guía en cada paso que das. Cree en el poder de la oración, en la misericordia del Altísimo y en su capacidad de transformar cualquier circunstancia, por más difícil que parezca. La fe es la llave que abre las puertas de los milagros y puede cambiar hasta las pruebas más grandes. Si sientes que tu hogar necesita una renovación espiritual, empieza hoy mismo. Abre tu corazón a Dios. Deja que su luz impregne cada rincón de tu vida y vive bajo su divina protección. Como decía Padre Pío, reza, espera y no te preocupes, porque el Señor nunca abandona a quienes confían en Él.